aquí en el Carmen, estamos partiendo y sé, Señor, que tú vas a tocar los corazones de este pueblo, de este lugar, para que ellos puedan venir a conocer tu palabra, Señor, para que ellos puedan conocer tu verdad. En el nombre de Jesús, yo te agradezco, Señor, por este nuevo tiempo que estamos hoy viviendo, un tiempo de crecimiento, un tiempo de tu palabra, un tiempo de poder, un tiempo de unción. En el nombre poderoso de Jesús, ¿cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Vamos a partir abriendo nuestras Biblias en el libro de Hebreos, capítulo número 11, versículo 6. Es nuestro primer culto en el Carmen y estamos alegres. Amén. Llegamos acá, ¿cierto?, por la guía de Dios, y creemos que el Señor está ya haciendo un trabajo, que tenemos que tener paciencia, perseverancia, para que se produzcan los rompimientos. Amén. Amén. Trabajo de evangelizar, trabajo de orar, trabajo de declarar la palabra a las personas, y el Señor va a ir atrayendo. Amén. Amén. Pero es un trabajo de amor, de perseverancia y de esfuerzo. Amén. Donde los principales actores aquí son los de acá. Jessica, ¿cierto? Karim, Bárbara, nuestra hermana nueva que llegó aquí, ¿cómo es que se llama usted? Lorena. Y su esposo, ¿cómo es? Se me olvida el René. Amén. Ustedes que son de aquí son los que van a atraer a la gente. Amén. Ustedes son los que, con la oración de ustedes, el clamor de ustedes, hoy estamos acá. Y Dios los va a usar a ustedes para alcanzar a esta gente, para que vengan a conocer a Dios, a su palabra. Amén. Y para eso necesitamos fe. Porque fe es lo que agrada a Dios. Y fe llama a la existencia lo que no es para que sea. Amén. Diga conmigo, fe llama a la existencia. Lo que no es para que sea. Amén. Así se mueve Dios, con fe. Entonces nosotros vamos a estar llamando a la existencia a la gente del Carmen, a que esté sentada aquí, conociendo al Dios verdadero, a sus familiares sentados aquí. Yo sé que tienen altos familiares sentados aquí para conocer a Dios. Amén. Aleluya. Tenemos un buen trabajo por delante, pero así es la obra de Dios, con trabajo, con esfuerzo, con perseverancia y con fe. Diga, con fe. Y la Biblia nos dice en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. La única manera, ¿cierto?, de nosotros agradar a Dios es por fe. Estamos llegando al Carmen por fe. Amén. Creyendo que ayer llegamos acá por primera vez, creyendo que algo Dios iba a hacer, y Dios comenzó a hacer. Oramos por enfermos que creemos que van a llegar después de dar testimonio cuando vayan al médico y le digan, sabe que usted está sanado, y creemos que van a llegar acá dando testimonios. Amén. Y creemos, cierto, que para nosotros crecer en las cosas de Dios tenemos que crecer con fe, y entendiendo que el Dios es el más interesado. Ustedes son interesados, cierto, por creer que el Carmen, Codegua, los alrededores, La Morera y todos los alrededores van a empezar a conocer que aquí hay una iglesia. Se va a empezar a pasar la voz. Amén. Y la gente va a llegar porque Dios los va a traer. Y eso es por fe. Tenemos que para eso sembrar la palabra, empezar a evangelizar, a invitar a las personas. Hacer un trabajo continuo de invitar. Y muchos de esos van a venir. Muchos de esos van a llegar. Porque el trabajo de Dios es un trabajo de fe.
La fe no anda por lo que ve, la fe anda por lo que cree. Amén. La fe anda, diga, la fe anda por lo que cree, no por lo que ve. Nosotros creemos que el Carmen va a ser lleno de la palabra. Amén. Nosotros un día llegamos a Rosario creyendo que Rosario va a ser lleno de la palabra. Y está avanzando Rosario. Un día partimos la obra con mi esposa en Rancagua creyendo que Dios iba a ser grande. Habían menos personas que acá. Habían 2 personas. Y ustedes conocen la obra que hoy está. Con 2 personas. Entonces, hermanos, nosotros no andamos por lo que vemos, andamos por lo que creemos. Y Dios habló de que Él iba a hacer una obra acá. Bienvenida, hermana. Bienvenida. ¿Cuál es su nombre? Teresa. Teresa. Bienvenida, hermana Teresa, a su iglesia aquí en el Carmen. Iglesia de la Palabra. Entonces, diga conmigo, la fe no anda por lo que ve, sino anda por lo que cree. Amén. Aquí cuando nosotros estudiamos de la fe, vemos aquí a los generales de la fe, hombres que impactaron sus generaciones, como nosotros, que estamos impactando esta generación con la palabra de Dios. Y una característica de ellos era la fe. Y aquí nosotros podemos ir leyendo cada testimonio. Dice la Biblia, versículo 20: por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Saúl respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque lo vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó a llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Verso 28. Teniendo por mayores riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, azotes, más de esto prisiones, cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espadas, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes y por las cuevas, y por la caverna de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. Diga, alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen
Y dice que ninguno de ellos recibió lo prometido. ¿A qué se refiere eso? A Jesús. Porque ninguno de ellos conoció al Mesías. Y ninguno de ellos alcanzó a recibir de la salvación por la fe como nosotros, por medio de Jesucristo. Todos ellos fueron hombres de Dios que anduvieron por fe, pero ninguno de ellos logró conocer y recibir de la promesa que Dios había dado. ¿Cuál era la promesa que Dios había dado? Que de una mujer nacería aquel que pisaría la cabeza de la serpiente, ese es al diablo. Amén. Ninguno de ellos alcanzó a ver la resurrección de Jesús, y ninguno de ellos pudo ver a Jesús siendo implantado dentro de nuestros corazones. Ninguno de ellos nació de nuevo como nosotros. Entonces, si ninguno de ellos que nació de nuevo, que recibió la fe del tipo de Dios, pero aún así ellos hicieron proezas, hicieron gloriosas cosas para Dios, tanto que pasaron por el mar rojo, tanto que derribaron los muros de Jericó. Yo les pregunto a ustedes, si ellos fueron capaces de hacer grandes cosas sin haber recibido la promesa, dice, sin haber recibido al Espíritu Santo, sin haber nacido de nuevo, sin tener la fe del tipo de Dios que tenemos nosotros, si ellos sin tener nada de eso lograron grandes cosas, ¿cuánto más nosotros? Amén. ¿Cuánto más nosotros? Amén. Por eso es que cuando partimos un trabajo nuevo como hoy aquí en el Carmen, un trabajo de fe, un trabajo de oración, un trabajo de perseverancia, un trabajo de amor, amén, tenemos que estar alegres. Amén. Porque cosas van a acontecer. Amén. Cosas ya están sucediendo. Aleluya. Y cosas van a seguir aconteciendo. Amén. ¿Y sabe qué? Cuando lleguemos al cielo, el Señor se va a acercar a Karina, a Jessica, a Bárbara, le va a decir: ustedes creyeron, miren toda la gente que fue salva en su lugar, toda la gente que no fue al infierno, sí, Señor, porque ustedes creyeron en una obra acá. Amén. Y vamos a recibir recompensa porque hemos creído, y cuando creemos nos movemos. Amén. Amén. Para el próximo domingo cada uno va a traer uno más. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Y así nos vamos a multiplicar. Amén. Y así se va a traer a otro más y otro más. Y vamos a tener que seguir poniendo sillas, chicándolo más hacia acá. Abriendo la puerta para que la gente pueda estar ahí escuchando. Aleluya. Amén. Entonces, mis queridos, tenemos que entender que si estos hombres hicieron grandes cosas, ¿cuánto más nosotros? Amén. Que ellos, dice la palabra. Y todos estos, verso 39, no se lo olviden, y todos estos que los leímos David, leímos a Samuel. Antes no nos cansamos de leer, Abraham estaba metido ahí. Todos estos hombres, ninguno ha vivido lo que nosotros vivimos hoy, que tenemos adentro el Espíritu Santo. Amén. Ninguno de ellos tiene la fe que mueve montañas. Pero en esa limitación creyeron a Dios y lograron grandes cosas. Aún no vivieron lo que hoy nosotros vivimos. Por eso que muchas veces nosotros decimos eso. Los cristianos: uy, cuando llegue y me encuentre con Moisés, le voy a preguntar: ¿y cómo fue pasar por el Mar Rojo? Y Moisés, ¿y cómo fue ir en el desierto y que la ropa creciera? ¿Y cómo fue ir en el desierto y que el fuego del Espíritu Santo te guiara en medio del desierto del Sahara? ¿Cómo fue recibir carne con los cuervos que llegaban a alimentarlos? ¿Cómo fue recibir del maná del cielo ese pan? Y él nos va a decir: wow, fue muy bueno, pero ¿cómo fue vivir con el Espíritu Santo adentro? ¿Cómo fue eso? ¿Qué pasaba dentro de ti con la presencia de Dios dentro tuya? Bueno, sabes que Moisés era tan tremendo que de repente Dios me decía: oye, anda a orar por una persona, anda a evangelizar a este. Era tan tremendo
espectacular. Fue tremendo. De repente vino unos cultos que el Espíritu Santo nos tomaba y empezamos a avanzar, a correr. Comenzamos a adorar en otras lenguas y ¡oh, qué glorioso! Orar en otras lenguas ni te imaginas, porque eso tú no lo puedes vivir porque no naciste de nada. Pero eso era tremendo, me ponía así como un búfalo, fuerte. Porque nosotros tenemos la promesa. Hemos recibido de la promesa que los antiguos hicieron experimentar. Ellos experimentaron cosas externas y nosotros experimentamos cosas internas. Porque nuestro cambio vino adentro. Y cuando vino ese cambio, vino la fe. Cuando nosotros recibimos a Jesús como Señor y Salvador, el Espíritu de Dios nos hizo nuevo, una nueva criatura. Recuerden que Pablo dice en 2 de Corintios, vamos a 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, ¿quién estamos en Cristo? Amén. Aleluya. Nosotros entonces nos está hablando Pablo a nosotros. Si alguno está en Cristo, yo estoy en Cristo, usted está en Cristo. Somos creyentes, creemos en la palabra. Amén. Ya estamos en un nivel que queremos alcanzar el mundo. Amén. Amén. Ya Dios nos alcanzó a nosotros, ahora queremos alcanzar al mundo. El Carmen, Rosario, Venezuela, Panamá, Ecuador, Puerto Rico, las naciones. Amén. Estamos en ese nivel, nosotros ya estamos pasando a niveles que estamos fe. Estamos viviendo lo que Dios nos llamó a vivir. La Biblia dice, esperen la promesa del Espíritu Santo, porque ahí me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Teníamos que estar bien entusiasmados para poder alcanzar la tierra completa. Y para eso necesitábamos el Espíritu Santo. Y por eso hoy estamos entusiasmados. Amén. Para alcanzar el mundo. Para alcanzar comunas, ciudades, pueblos, naciones. Porque estamos animados. ¿Por qué? Porque tenemos la promesa dentro. Dios nos ungió. Dios nos dio su Espíritu para hacer la diferencia. Donde nosotros vamos, marcamos la diferencia. Aquí llegamos nosotros, llegó la gloria, la unción, los ángeles. Está lleno aquí ahora. Y el mundo espiritual comenzó ahora a cambiar. Una atmósfera nueva llegó aquí. ¿Por qué? Porque llegó su palabra, porque llegaron sus hijos, portadores de su presencia, los ángeles que nos protegen, están ahí llenando este lugar, eliminando todo bicho. Aleluya. Amén. Amén. Aquí vamos a experimentar milagros. Gente va a empezar a darse el dato y ahí en esa iglesia la gente ora y es sanada. Amén. La gente ora ahí, llega, el trabajo llega, las becas llegan, las promociones llegan, el progreso llega, el sueldo aumenta, la casa queda más bonita porque cuando está Dios involucrado hay progreso. Amén. Dios cuida de lo que nosotros amamos. Aleluya. Llegan los gemelos, los mellizos, se multiplican. Amén. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Eso cuando habla la palabra que somos una nueva criatura, somos algo nuevo, tenemos la imagen y semejanza de Dios. Y cuando nosotros entendemos que somos una nueva criatura y que tenemos la imagen y semejanza de Dios, debemos entender que hay ciertas características que hoy están en nosotros que son visibles.
Una de las grandes características que hoy está en nosotros es que tenemos fe. Y la fe, esa fe que habla la palabra, es una fe que nos hace creer en cosas imposibles para verlas posibles. Esa es una de las grandes características de la fe. La fe nos posiciona en el lugar de lo que es imposible para hacer lo posible. Cuando la gente dice eso es imposible, wow, estamos en el mejor lugar. Porque cuando nos dicen que es imposible, entonces es posible. Nosotros estamos en otro, bajo otras, nos rigen otras leyes. Otras leyes espirituales. Al mundo le rige la ley que si es imposible, la persona se deprime, ya no hay nada que hacer. En cambio nosotros no. Nosotros estamos bajo la ley donde Dios nos dice que lo que es imposible para mí es posible. Lo que para el hombre es imposible para mí es posible. ¿Cree eso? Dice incluso Pablo, ¿cree eso? Entonces cuando creemos en eso, eso es andar por la fe. Porque la fe cree que lo imposible va a ser posible y se mantiene firme. Aleluya. Se mantiene firme. No duda. Yo me acuerdo cuando estábamos partiendo con la iglesia, con mi esposa Marcela, estábamos un día en una reunión en el Club Asco y nosotros animados por conquistar Rancagua, la nación y todo. Y estábamos ahí preparando el culto, no teníamos alabanza, teníamos solamente el data y la música envasada. Nada más que eso teníamos, hacíamos un karaoke, la alabanza era un karaoke, bien ungida. Y teníamos todo preparado. Era la iglesia móvil, subíamos las cosas al auto, bajábamos las cosas, subíamos las cosas, bajábamos las cosas. Y la Marcela, yo oraba y ella recibía, abría la puerta, ponía el data, todos éramos los dos. Así son los inicios. Aquí ya partimos bien avanzados. Tenemos un grupo de alabanza, tenemos buenos equipos, buenos micrófonos. Entonces un día estábamos todos animados, ¿cierto? Partiendo en la obra, habíamos salido de la casa, ya habíamos arrendado el Club Ansco, unos salones en el Club Ansco allá en Rancagua, y estábamos todos animados, wow, y orando. Y ese día yo me acuerdo que alabamos al Señor y de repente yo voy a ir a predicar la palabra y la única persona que vi ahí era mi esposa, estaba sentada ya al lado donde está la iglesia. Y yo te quedé así como que el diablo me tiró un dardo de fuego, así un pensamiento así. ¿Qué vayas a hacer ahora? Ándate para la casa. Eso fue. Entonces parece que la Marcela leyó mis pensamientos y me dice, predícame a mí. Amén. Y yo le prediqué a ella como que había multitudes. Y empecé a predicar y vino una palabra gloriosa, hermano. ¿Qué palabra? Al final del culto me acuerdo que llegaron 2 personas, casi al final. Había un guardia que estaba escuchando la palabra y afuera se ponía a escuchar la palabra y afuera. Pero hermanos, en ese momento pudimos haber dicho, ¿sabe qué, Señor? ¿Para qué vamos a seguir si la gente no viene? No, la gente que estaba con nosotros en la casa ya no viene. Pero habíamos recibido una palabra del Señor, que Él nos había dado no solamente Rancagua, sino que las ciudades, y no solamente Chile, las naciones. Y estábamos solos, con la fe. La fe que llama a lo imposible, posible. La fe que cree, aunque no está viendo. Y eso fue rompimiento para nosotros. Ya después del otro culto llegó más gente, entramos a la radio, me acuerdo que llegó el pastor Felipe con el Benjamín, que llevan 9 años con nosotros ya. Después llegó, cierto, la Barbarita en ese mismo transcurso que todavía está con nosotros. Y empezamos a vivir esta vida que hoy estamos expandiendo ya por 9 años, vamos a cumplir 10 años el próximo año.
Y hoy estamos aquí en el Carmen con expectativa de que ya estamos más avanzados que en el principio. Los principios siempre son más difíciles. Pero ahora ya tenemos un buen equipo, donde llegamos ya vamos armados, ya tenemos todas las cosas, tenemos todos los equipos, cámaras fotográficas, batería, data, y tenemos todo. Auto. Antes el auto del pastor Felipe había que pegarle para andar. Ahora ya tiene un Mazda y viene otro mejor, imagínense. Ahora ya tenemos para mover los equipos bien, no quedar en pana como nos pasaba con el pastor Felipe, quedar en pana, todo queda en pana, aquí venga a buscarme. Y teníamos que armar la batería más encima del salón. Entonces la vida de fe es una aventura. Una aventura donde el diablo nos dice no va a resultar. Y tú dices va a resultar. El diablo dice no va a resultar. Y dice va a resultar. El diablo dice no va a resultar. Y tú dices va a resultar. No va a resultar. Va a resultar. ¿Y quién da la última palabra? El que gana. ¿Quién da? El que da la última palabra gana. Cuando David habla que era uno de los hombres de fe. David se movió fe para enfrentar a Goliat. Se enfrentó a Goliat. Goliat le dijo te voy a matar. David dijo yo te voy a matar. El Goliat dijo yo te voy a matar. Yo te voy a matar. Y al final quien dio la última palabra fue David. Yo te voy a matar. Le voy a cortar tu cabeza. Y le cortó la cabeza al gigante. 1,70 m a 3,20 m. La historia habla de 3,20 m, más grande que esos grandes basquetbolistas de la NBA, que el máximo que mide ahí 2,20 m. Goliat tenía 1 metro más. Y además lleno de armaduras. Y David dijo, yo te voy a ganar. La fe es hay una batalla de palabras. Quien da la última palabra es que gana. El diablo te dice, no, tu esposo lo va a perder. No, lo voy a ganar. Tu esposo no lo voy a ganar. Tu esposo va a seguir, bueno, va a tomar. No, no va a tomar. Y ahí, y hasta quién da el que pierde dice, no, realmente mi esposo se va a meter al alcoholismo, va a ser un borracho. Eso es lo que el diablo quiere. Que nosotros digamos la última palabra. Nosotros debemos decir la última palabra, no soltar. No soltar, no voy a soltar. El Carmen va a recibir la palabra. Amén. La gente va a llegar. Amén. ¿Quién tiene la última palabra? Nosotros. Amén. El diablo siempre nos va a decir, no, ¿para qué vas a estudiar si te va a ir mal? No, me va a ir bien. ¿Para qué vas a estudiar si no te va a alcanzar? Me va a alcanzar. Hermano, nosotros tenemos que tener claro que la fe está en nosotros. Uno vive por fe. Amén. Uno vive creyendo. Y cuando nosotros hablamos de la fe, tenemos que pensar que la fe opera junto con la perseverancia y con la paciencia. Pastores, que ya estoy perdiendo la paciencia con este. No, hermana, no pierdas. Ore, declare la palabra. El cambio viene, hermano. Amén. Aleluya. El cambio viene y es por fe. Las cosas son por fe. Amén. Y para eso hay que abrir la boca. Por eso el apóstol Pablo, cuando nos enseña de la fe en 2 de Corintios, vamos a 2 de Corintios 4, el capítulo anterior, 17, 13, 4, 13, dice, mire, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. ¿Se fijan que la fe tiene que hablar? Teniendo la fe, teniendo el espíritu de fe, la
creo y hablo. Creo y hablo. Amén. Creemos que el Carmen, este es nuestro culto inaugural, nuestra primera reunión inaugural. Por eso estamos hablando tanto del Carmen. Porque estamos creyendo que la gente del Carmen necesita a la iglesia, necesita la palabra. Amén. Necesita conocer a Dios. Amén. Y entendemos que la gente, el diablo la ha acomodado a no alimentarse con la palabra. Porque por muchos años nunca leímos la palabra, nunca la estudiamos. Entonces la gente está acomodada con su mente a que no puede, a que la Biblia es algo que no es necesario, porque han vivido toda su vida sin estudiarla. Y ese es el trabajo de fe que vamos a dar, la pelea que vamos a dar nosotros. De orar y que la gente entienda que necesita escuchar la palabra, que necesita alimentarse de la palabra. Porque la palabra es un alimento y que la gente necesita alimentar su interior. Dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro, en 1 de Pedro, capítulo 2, dice, desechando, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 1, dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Dice aquí, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis. Nosotros tenemos que comprender que nosotros somos una nueva criatura, nacimos de nuevo. Y como cualquier lactante que nace de nuevo necesita alimentarse todos los días con desesperación de la leche. Porque un niño cuando no está con leche está desesperado. Se desespera por la leche. Grita por la leche. ¡Quiero leche! Que cuando la mamá lo toma y lo pone en el pecho, se le acabó todo. Y después se duerme tranquilamente. Y cuando vuelva a tener hambre, empieza. Pedro dice, debemos desear como los niños recién nacidos la palabra. ¡Quiero la palabra! ¡Quiero la palabra! Amén. Amén. ¡Quiero escuchar la palabra! Ese deseo hace que muchos estudien rema, que muchos quieran varias reuniones en la semana, no se pierden ninguna, y están escuchando predicaciones en YouTube, están leyendo los maná diarios, están tomando la Biblia, tienen hambre. Porque esa es la actitud que Pedro nos dice, desear como niños recién nacidos para que crezcáis. Porque gloria a Dios que con el Señor hay crecimiento. Amén. Yo miro al pastor Felipe y yo digo, nada que ver con el que llegó. El que es hoy es porque lleva 9 años tomando todos los días buena leche, ahora ya está comiendo ya filete. Y obviamente que crecemos. Porque Dios nos llamó a crecer. Espiritualmente vamos a crecer, madurar, vamos a saber orar, vamos a saber andar en fe. Una de las características uno de los primeros cambios que uno empieza a ver en los hermanos, que esa negatividad con que su mente fue entrenada, porque hermano,
nacer de nuevo. 22 años sin estudiar la Biblia. ¿Y qué me guiaba a mí? La influencia de este mundo. Entonces, nosotros habíamos entrenado nuestra mente a la negatividad. Éramos negativos. No, yo pienso que me va a ir mal, porque si me va mal, ya no hay problema. Porque ya pensé que me iba a ir mal. Entonces, si yo pienso que me va a ir bien, mejor no pienso que me va a ir bien, porque si me va bien, digo, si yo pienso que me va a ir bien y después me va mal, yo me voy a achacar, me voy a poner triste. Entonces, mejor pienso que me va a ir mal, porque si me va mal, ya yo pensé que me iba mal. Y si me va bien, oh, qué bueno, me fue bien. Porque nos entrenamos negativamente a pensar negativo. No, no seas tan optimista si las cosas no resultan así. No, ándate con cuidado, no hagas esto porque te puede pasar esto. Y negativo. Negativo. No, ¿cómo se te ocurre estudiar eso si tu papá nunca supo ni sumar? Tú pensás ir a la universidad, estás loco. No se te ocurra, piensa ahí nomás en vivir una vida ahí simple. No sueñes. Tú estás soñando. ¿Quieres ser un médico? No, si en la casa ni veterinario podíamos ser si no nos daba ni para ir al colegio. Apenas tu abuelito terminó el cuarto básico. ¿Y tú quieres ser médico? No, estás loco. No, se fijan que los niños cuando son niños dicen que quieren ser ingeniero, médico, abogado, ir a la luna y ser un astronauta. Después usted le pregunta a ese niño a los 16 años, ¿qué quiere ser? No sé. No, lo que alcance. Sí, bueno, que yo no tengo, mi papá no tiene mucha plata, mi mamá tampoco, entonces, pucha, yo estoy pensando mejor en trabajar en lo que sea para por lo menos poder comer. Entonces, el mundo contaminó al niño de tener esos sueños de astronauta, de médico, de ir a Europa y especializarse. No, yo vi una película y vi a un niño que estudiaba en la India y le fue bien y se fue a Harvard, yo quiero eso. Después ese niño no quiere ni terminar ni el cuarto medio. Porque este mundo negativo contamina nuestra mente. La empieza a contaminar, entonces nosotros empezamos a enseñar la palabra y empezamos a decirle, tenga fe. Primero que todo, tenga fe. Lo imposible puede ahora ser posible. ¡Wow! Estoy en otro mundo. Realmente estamos en otro mundo. En otro reino. Dice la Biblia que estamos en el reino de lo negativo, de lo imposible, de lo que era, todo es imposible, todo es difícil. Ahora estamos en el reino de la luz, en el reino de lo imposible siendo posible, en el reino donde podemos lograr cosas maravillosas, donde podemos ser influenciadores, donde podemos ayudar a la gente a salir del infierno, de la mentira, de la mediocridad, de la falta de autoestima, mostrándole que servimos a un Dios maravilloso, a un Dios que nos ama, a un Dios que no nos prueba, a un Dios que nos sana. Aleluya. Entonces, la gente empieza a tener un shock. ¿Qué pasó? Tantos años me mintieron. Pero tenemos la oportunidad de decir, bueno, nueva criatura soy. Las cosas viejas pasaron, hoy todas son hechas nuevas. Y hoy voy a soñar. Me quedan 40 años más de vida por lo menos que voy a soñar. Y que alguien me quiera decir que no, que hay algo imposible, yo le voy a decir, si es imposible, es posible entonces. Punto. Porque ahora estoy en otro reino, sin fe. Ahora puedo creer en cosas grandes y nada me va a parar. Eso mismo, amén. Uy, escucha que está ahí positiva, ¿no? Anda a la iglesia conmigo y te va a hacer alto bien porque alto negativa que está ahí. Todo malo, todo malo, todo malo, todo malo. Oye, en mi iglesia yo aprendo a hablar bien. Porque la Biblia nos enseña que tenemos que hablar bien. Hablar fe. Ya la incredulidad, chao. El miedo, chao. Si quiere venir, lo echamos fuera.
que nada es imposible, que Dios nos ama, que Dios nos protege. Hermano, nosotros no podemos andar más con miedo. El miedo es del diablo. Amén. Dice la Biblia que Dios no nos dio espíritu de miedo, sino que nos dio el mayor de los espíritus, Amén. al Espíritu Santo. Así es. Si tenemos al Espíritu Santo no tenemos miedo. Amén. El miedo siempre quiere venir en la sociedad. ¡Ay, te van a robar! ¡Ay, te van a hacer esto! ¡Ay, cuidado con esto! ¡Ay, cuidado con esto otro! ¡Ay, miedo, 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 miedo! Nosotros, el opuesto de la fe es miedo. Usted habla de la fe. Amén. Hoy confiado porque sus ángeles van a mi alrededor. Amén. Gracias, Señor, porque nadie va a robar mi casa. Gracias por tus ángeles cuidando mi casa, Aleluya. protegiendo mi casa. Gracias, Señor, por tus ángeles. ¡Ay! ¿Saben que están robando a los hijos de fuera del colegio? Bueno, si el diablo está haciendo eso, le ordena ahora mismo: Satanás, tú no tienes autoridad para robar a ningún niño del colegio. Ángeles del Señor, en el nombre de Jesús, vayan y cuiden a mis hijos y a los hijos de mis vecinos y a los hijos de los apoderados. Amén. En nombre de Jesús. Aleluya. Oh, es que anda una enfermedad que todos los niños se pegan. Hijos, en nombre de Jesús, ninguna enfermedad prosperará contra ustedes. La influencia no prosperará. Amén. El nombre que sea no prosperará. Yo declaro que ustedes van a estar sanos todo este invierno, y el verano, y el otoño, y la primavera. Aleluya. Sin alergias, sin dolores. Sanos son. Amén. Porque la vida y la muerte están en el poder de las palabras. Amén. La vida, dice el libro de Proverbios. Vamos a Proverbios, capítulo. Estos son versículos claves para nuestra vida de fe. Yo sé que los que llevan años conmigo lo han escuchado y siempre trae una realidad mayor. 18, verso 20. 21. Fíjense el poder de las palabras. Nosotros en la iglesia aprendemos a vivir la fe. Por muchos años pensamos que Dios era un Dios lejano, un Dios que era difícil de entender, un Dios que si a lo mejor existe o no existe, no sé porque nunca lo he visto, a un Dios que no sabemos qué le gusta o no le gusta, a un Dios que no sabíamos su gusto, no sabíamos si Él tenía algún plan para nosotros, si Él quería enseñarnos algo, si Él quería mostrarnos cómo vivir la vida, porque siempre hemos dicho: nadie me enseñó a vivir la vida, nadie me enseñó a ser papá, nadie me enseñó a ser hijo, abuelo, primo, amigo, nunca nadie me enseñó. Entonces, ¿será que a Dios no le importa? Entonces, cuando empezamos a estudiar la palabra, nos damos cuenta que Dios nos enseña a ser papá, hijo, abuelo, tío, primo, hermano, compañero, todo. Amén. Todo. Y una de las grandes cosas que aprendemos en la palabra es el poder de las palabras saliendo de nuestra boca. Que lo que hablamos en nuestras conversaciones diarias, de esa conversación en la mañana, a lo mejor con el marido, ¿cómo está? Y más o menos. Porque ahí ando con un dolor aquí. Y yo creo que se me va a pasar a cáncer la cuestión. Porque así murió la comadre Juana. ¿Cómo la comadre Juana murió? Le dio un dolor aquí, después le dio un cáncer. Y yo cacho que yo soy también, me va a pasar lo mismo que la comadre Juana. Y tu viejo, ¿cómo le dice? Ay, un dolor aquí en el pecho, yo creo que me ha dado un ataque al corazón, igual como murió mi abuelita. Y el diablo está diciendo ahí: amén, amén, amén. Y entramos en conversaciones necias que no edifican y que además añaden muerte. Y después llamo a la vieja y le digo: ¿cómo está ahí, vieja? Aquí yo creo que estoy con el cáncer ya ramificado. Y tú, yo creo que estoy cerca de un paro cardíaco. Porque se pusieron a pensar y a pensar y a pensar, y el diablo ahí los influenció. Después llegan en la noche y dicen: ¿cómo está ahí, viejo? Estoy más deprimido.
tú entras de una conversación de una mañana con un pequeño dolor, que lo más probable es que a lo mejor se comió una pizza como a las 4 de la mañana, que tenía ají, chocrú y tenía la cachada de cuestión y después se comió y el estómago le dolió, hermano. Pero de esa pizza gigante la transformó en un cáncer ramificado. Porque todo parte de una conversación con palabras y no va. Por eso la Biblia dice, versículo 20, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en el poder de la lengua o de las palabras, porque de la lengua nacen las palabras, ¿sabe usted? La muerte y la vida están en el poder de las palabras. Y el que la ama comerá de los frutos. O sea que las palabras dan frutos. Y tú conoces el árbol de pera, no cuando ha perdido la hoja, cuando está pelado. Del otoño no hay ni una hojita y tú ves solamente un árbol pelado y te dicen, ¿qué árbol es ese? No sé. Pero llega el momento de la primavera, después del verano y nace la pera. Y te preguntan, ¿qué árbol es? El peral. Entonces, nosotros vamos a dar frutos de enfermedad o de vida, de pobreza o de abundancia, de escasez o de aumento, de acuerdo al fruto de lo que hablamos. Aleluya. Hermanos, cuando Jesús le habló a la higuera, que fue un acto de fe, vamos a Marcos capítulo 11. Fíjense el poder de las palabras. Diga palabras. Marcos 11, versículo 12. La Biblia dice así: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Jesús tuvo hambre. Y viendo de lejos a una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba algo en ella. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús le dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Fíjese que Jesús le habló, le dijo a la higuera. La higuera lo oyó. O sea que los árboles, oye, le dijo a la higuera y la higuera le oyó y se secó. Ahora no se secó inmediatamente. El fruto no se ve inmediatamente. El resultado de nuestras palabras se van a generar en un tiempo de declaración, las vamos a ver en vida. Ejemplo, el Carmen. Vamos a ver todo el Carmen, las 50 casas aproximadamente, con 4 personas cada casa. 5 por 4, 20, 200 personas. Van a llegar a escuchar la palabra. Amén. ¿Cómo va a suceder eso? Hablando. Mi vecino va a conocer la palabra. Mi vecino va a conocer la palabra. El del almacén va a conocer la palabra. Amén. En nombre de Jesús. Y esa fe y esa perseverancia va a traer el fruto. Entonces cuando la gente dice, uy, esta iglesia que creció, uy, esta iglesia que avanzó, no fue de un día para otro. Fue de un tiempo de fe. Donde hablábamos, evangelizábamos, entregábamos panfletos, orábamos, bendecíamos, íbamos a orar por un enfermo, ahí vamos ahí, y uno trajo a otro, y otro trajo a otro, y se empezó
empezó a pasar la voz, aquí la cosa es buena. Amén. Aquí la palabra es súper clara y me sirve para vivirla después en mi vida diaria. Hablo diferente, creo diferente porque la Biblia empieza a transformar mi mente. Y Pablo dice que debemos transformar nuestra manera de pensar. Uno sigue leyendo la historia, Jesús le habló a la higuera seca. Parece que no pasó nada, pero los discípulos fueron a donde iban, porque iban camino a Betania. Pasó un día que fueron a Betania, volvieron de vuelta y volvieron a pasar por ahí, versículo 20, y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Y ahí los discípulos quedaron plop, como condorito, plop. ¿Qué pasó? Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dice: tengan fe en Dios. El original griego, porque la Biblia fue escrita en el original, en el idioma original, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Entonces, cuando leemos esta parte, tener la fe en Dios, está diciendo tener la fe del tipo de Dios. ¿Cuál es la fe que tiene Dios? Eso está diciendo, tener la fe que tiene Dios. ¿Cómo? Señor, si tú hablaste a la higuera y se secó. Sí. ¿Y se secó de la raíz? Sí. ¿Y cómo fue? Tengan la fe que tiene Dios. ¿Y cuál es esa fe que tiene Dios? Porque si yo tengo esa fe que tiene Dios, yo le puedo hablar a las cosas y las cosas se mueven y las cosas se secan y las cosas algo producen con el poder de las palabras. Porque yo le dije a la higuera que se secara y ella se secó. ¿Y cómo fue eso? Tengan la fe que tiene Dios. ¿Y cuál es la fe que tiene Dios? Verso 23. Porque de cierto digo que cualquiera que dijera a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que diga, lo que dice, lo que diga, le será hecho. Aleluya. Jesús le dijo: miren, se secó esa higuera, ¿sí? ¿Cómo fue? Le dice Pedro. ¿Cómo fue que sucedió, Jesús? Simple. Tenga la fe que tiene Dios. ¿Y cuál es la fe que tiene Dios? Que cualquiera que le diga al monte que se mueva con fe, no dudando, el monte se moverá, porque lo que tú digas, lo que tú dices con fe, eso mismo sucede. Yo le hablé a la higuera con fe, yo le dije a la higuera que se secara y se secó. Ahora, cualquiera de ustedes, cualquiera que tenga la fe de Dios, le puede decir al monte que se mueva y se mueve. A ese nivel, a ese nivel. Amén. ¿Por qué? Porque las palabras tienen poder. Amén. Las palabras tienen poder para empobrecerte, para enfermarte, para deprimirte, o las palabras tienen poder para prosperarte, para sanarte y para alegrarte. Aleluya. Por eso que yo debo escoger las palabras que voy a hablar. Cuando nosotros comenzamos a estudiar la Biblia, ya empezamos a hablar diferente. Nos cuidamos de lo que hablamos. Antes hablábamos y no filtrábamos nada, porque no le veíamos ninguna importancia a las palabras, no le veíamos ninguna importancia a lo que decíamos, y hablábamos y hablábamos y hablábamos, y de repente la vida no nos estaba yendo muy bien porque hablábamos cada cosa. Pero hoy
que la luz llegó, que la revelación llegó, ya no hablamos de cualquier manera. Al contrario, corregimos. ¿Y quiere que le diga amén? No, de verdad, pero me equivoqué. Y empezamos a autocorregirnos. Y empezamos a decirle al otro, ¿escuchaste lo que dijiste? ¿Qué dije? Que te iba a ir mal. Perdón, Señor, me va a ir bien. Y empezamos a autocorregirnos. Y ese crecimiento. Porque si no nos corregimos entre nosotros mismos, hierro con hierro se afila. Si no nos corregimos, vamos a seguir hablando tonterías como toda la vida. Y nos va a seguir yendo mal como toda la vida. Y vamos a llegar al año nuevo. Al año nuevo, compadre, que este año sea el mejor de tu vida. Y el compadre el otro año está peor. ¿Por qué? Porque siguió pensando igual y siguió hablando igual. Siguió pensando negativo y siguió hablando negativo. Y su vida siguió empeorando. En cambio, el cristiano que está escuchando la palabra, que está renovando la mente y que está hablando diferente, va a llegar al otro año, va a llegar mucho mejor de como lo empezó, lo va a terminar mejor. Y tú vas a mirar hacia acá y vas a decir, oye, todo lo que logré este año, hicimos esto, hice esto otro. A mí me gusta todos los años juntar al equipo de trabajo, a la iglesia, nos juntamos en el año nuevo. Y yo les digo a los departamentos que hagan una presentación, un PowerPoint donde muestren lo que hicieron en el año. Y yo también las cosas que yo hice en el año. Como iglesia, en los trabajos que hemos avanzado. Y nosotros podemos mirar hacia atrás y decir, wow, mira, el año pasado abrimos una obra en Rosario. El año pasado hicimos esto, evangelizamos allá, alcanzamos allá. Y uno empieza a mirar hacia el pasado y lo trae al presente y tú te das cuenta que crecimos, que avanzamos. Y que siempre en el Señor avanzamos. Cuando pensamos bien y hablamos bien. Y cuando seguimos las direcciones que Dios nos da. Con fe y con osadía. Ya vamos a poder decir a finales del próximo año cuando nos juntemos, fuimos a Venezuela. Alcanzamos millares, hicimos una conferencia, llegamos al Carmen, la nueva obra prosperando y creciendo. Empezamos estudios de español a los haitianos allá en el Rosario. Empezamos a avanzar a otras ciudades. Y así comenzamos a ver que lo que hablamos, declaramos, se empieza a ver. Yo no pensaba que iba a ir tan luego a abrir una iglesia en otro país. El próximo año vamos a abrir Verbo de Vida Venezuela en Maracay. Yo pensaba que ir a otras naciones iba a ser después que a lo mejor alcanzar a Chile, después que alcanzar a la nación, todo Chile, el Carmen, Codegua, Granero, Talca, Antofagasta, y después iba a ir a las naciones. Y no sabe que ya el próximo año vamos a otra nación. Vamos a alcanzar Venezuela. Vamos a establecer una obra fuerte en Venezuela. Por fe creemos eso. Y ya vimos el resultado del primer viaje misionero. Entonces nosotros tenemos que hablar fe y hablar correcto. Vamos a ver frutos. ¿Perseveramos? Sí, como les decía, tuvimos que perseverar con mi esposa para ver lo que hoy vemos. Pensamientos para desistir hubieron todos estos. Pero decidimos avanzar, romper, crecer. Llamar a la existencia lo que nos venga a las personas del norte, del sur. Gracias por
empezamos a orar, a creer, a declarar. Y la fe funciona. Eso es lo más precioso, que funciona. Amén. Que funciona. Llamábamos la asistencia, yo, gracias por el grupo de alabanza, Señor, estábamos con el karaoke. Pero Padre, gracias por la batería, gracias por la guitarra, los micrófonos, la amplificación. Ahora tenemos para hacer 3 cultos simultáneos. Tenemos equipo para hacer 3 cultos simultáneos. Tenemos para hacer 3 grupos de alabanza. Amén. Amén. Aleluya. Dios bueno. Aleluya. Eso es fe, hermano. Aleluya. La fe avanza. Eso. La fe declara. La fe de milagros. Amén. Amén. Esta mente es la que tenemos que cambiarla con la palabra. Y vamos a ver resultados gloriosos en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra sociedad en la cual influenciamos. Amén. Por la fe. Amén. Por la fe andamos, no por vista. Amén. Y vemos grandes cosas suceder. Y yo creo, hermano, en este primer culto en el Carmen, que ya va a salir al mundo entero. Amén. Nuestra primera reunión aquí en el Carmen, partiendo este punto de predicación. Yo creo, hermano, en el nombre de Jesús, que aquí mucha gente va a ser libre. Amén. Mucha gente va a conocer al Señor. Aquí hay personas que tienen un corazón correcto, que son pioneros en este lugar. La Jessica que llegó con la palabra, la Cari, la Bárbara, la Jessica que son las primeras que la recibieron. El Néstor ahora que está llegando, Néstor que ahora está en Néstor, ¿verdad? El Néstor. Que se parece al Néstor de Chileno. René que está llegando, ¿cierto? ¿Cuál es su nombre? Teresa que está llegando. Y así, hermano, vamos a conocer personas nuevas que Dios la está trayendo. Ustedes siéntanse privilegiados y responsables porque esta palabra crezca. Nosotros vamos a estar orando y haciendo todo para que esto se expanda. Y Dios va a respaldar, como lo ha hecho todo estos años. Él lo va a seguir haciendo. Porque cuando Dios nos coloca en un lugar, Él lo hace prosperar. Amén. Aleluya. Estoy contento, estoy feliz. Hay unción en este lugar. Hay poder en este lugar para enseñar, para traer claridad, revelación, entendimiento, sabiduría, poder y gloria. Amén. Le damos gracias al Señor. Puede levantarse de su silla. Vamos a darle gracias al Señor. Debemos ser agradecidos.